Si la enfermedad quirúrgica está complicada por repercusión sistémica a otros órganos, aparatos o sistemas de la economía, sea de manera morfológica o funcional, deberá requerirse que otros médicos especialistas participen en el estudio integral del paciente, la terapéutica o ambos. Pacientes mayores de 40 años deberán ser valorados por un médico internista o un cardiólogo antes de ser sometidos a cirugía, dependiendo del caso en particular. Esta evaluación tiene como finalidad establecer o diagnosticar otros padecimientos agregados o interrecurrentes con el que se motiva la intervención quirúrgica y que obviamente deben también ser tratados para lograr en el menor tiempo posible estabilizar al paciente en las mejores condiciones posibles para soportar la operación. Además de la operación personal del médico interconsultante, deben contemplarse las estadísticas publicadas por grandes centros hospitalarios sobre pronósticos de la enfermedad, posibles complicaciones, calidad de vida y otras más. Esto es, determinar el riesgo quirúrgico comparando las características del paciente con estudios publicados. Esta evaluación es de utilidad para el enfermo, que de este modo podrá tomar una decisión al respecto y conocer el riesgo al que se expone. El cirujano escogerá el procedimiento quirúrgico con menor riesgo y el anestesiólogo podrá precisar el tipo de anestesia indicado. Entre los factores que se sabe pueden influir, destacan las enfermedades en los extremos de la vida, es decir, recién nacidos o pacientes geriátricos. Asimismo, obesidad, desnutrición, padecimientos cardiovasculares, diabetes mellitus, enfermedades renales, respiratorias, tabaquismo, alcoholismo, embarazo y efectos secundarios de ciertos medicamentos. El paciente debe saber que si bien la cirugía representa un riesgo, también es un riesgo posiblemente mayor la enfermedad de la cual es portador, riesgo que incluso puede incrementarse si no se trata debidamente. A continuación se mencionan algunas de las clasificaciones de riesgo quirúrgico. En el número 1 tenemos a la New York Heart Association con la clasificación sintomatológica en pacientes cardiópatas. El número 2 es la escala de Goldman, riesgo quirúrgico en pacientes con afección cardiovascular. El número 3 es espirometría, riesgo quirúrgico basado en parámetros respiratorios. Por otra parte, al valorar al paciente, el anestesiólogo recopila algunos datos que agrega a su historia clínica mediante un formato especial que abarca los siguientes aspectos: estado psíquico, medicamentos ingeridos y dosis, toxicomanías, antecedentes de anestesias previas, usos de prótesis bucales o problemas dentales, datos de oxigenación tisular con base en los niveles de hemoglobina y hematocrito. Por último, el riesgo quirúrgico se clasifica en las siguientes escalas o niveles. Tenemos el riesgo mínimo o habitual, en el cual es un paciente con lesiones localizadas, sin efectos sistémicos y en buenas condiciones generales. El riesgo intermedio, un paciente de edad madura, obesos con enfermedades sistémicas controladas que requieran mayores cuidados en el transoperatorio o posoperatorio para evitar complicaciones. El riesgo elevado o máximo, en el cual se encuentran los pacientes con lesión diseminada o bien afecciones sistémicas avanzadas o lesiones en varios órganos. En procedimientos de cirugía general, la probabilidad de complicaciones cardíacas en el transoperatorio y en el posoperatorio depende de varios factores. El primer factor se relaciona con el tipo de intervención quirúrgica que se realiza. La intervención de urgencia aumenta hasta 5 veces el riesgo en relación con las programadas. Asimismo, la intervención quirúrgica torácico-abdominal tiene una probabilidad 2 a 3 veces mayor de presentar complicaciones cardíacas en el posoperatorio. Detsky y colaboradores encontraron la mayor incidencia de complicaciones en pacientes a quienes se realizó una intervención quirúrgica vascular periférica y ortopédica, arriba de 13%, seguido por la torácica y abdominal del 8%, y las complicaciones fueron menos frecuentes en las intervenciones de cabeza, cuello y en la oftalmológica, de hasta un 3%. Es necesario establecer el riesgo cardíaco en el preoperatorio y con base a ello determinar las medidas conducentes, por ejemplo, valorar la necesidad real del procedimiento quirúrgico programado, efectuar un procedimiento quirúrgico menos extenso, intentar modificar el riesgo cardíaco mediante tratamiento adicional, incluida la revascularización coronaria selectiva por angioplastía transluminal, percutánea o bien por un puente coronario. En los pacientes que serán intervenidos, el cirujano establecerá de manera sistemática el riesgo cardíaco mediante los siguientes métodos de valoración según el caso en particular. Tenemos la historia clínica completa, los estudios de laboratorio, los procedimientos de gabinete como el electrocardiograma, pruebas de esfuerzo, angiografía coronaria y los métodos radioisotópicos. Ahora hablemos en específico del riesgo quirúrgico, pero antes de ello, ¿qué es un riesgo? Este puede definirse como la probabilidad de morbilidad o mortalidad como resultado del perioperatorio, es decir, de la situación clínica inicial del paciente, de la preparación preoperatoria, de la anestesia, cirugía propiamente dicha y del posoperatorio. Para establecer el riesgo cardíaco se utilizan los siguientes índices.
En el número 1 tenemos el DIPS, American Society of Anesthesiologists, por sus siglas ASA, que clasifica el riesgo en clases de la 1 a la 4, a saber la clase 1, el sujeto normal sin daño orgánico, fisiológico, bioquímico o psiquiátrico. La causa de la operación es una lesión localizada y no conlleva perturbación sistémica. Clase 2, paciente con perturbación ligera moderada, cuya causa es la enfermedad que se debe tratar mediante una cirugía u otro proceso, por ejemplo una enfermedad cardíaca no orgánica o ligeramente limitante, diabetes controlada, hipertensión esencial o anemia. Algunos incluyen aquí a los neonatos y a los octogenarios, aun cuando no se detecta enfermedad sistémica. La obesidad extrema y la bronquitis crónica pueden incluirse en esta categoría. En la clase 3, el paciente con enfermedad sistémica grave, que limita la actividad pero no es incapacitante, aun cuando no sea posible definir el grado de incapacidad con precisión. Por ejemplo, en la enfermedad cardíaca orgánica limitante, diabetes grave con complicaciones vasculares, insuficiencia pulmonar moderada a grave, angina de pecho o infarto al miocardio cicatrizado. Clase 4 es aquella persona con enfermedad sistémica incapacitante que pone en peligro la vida y no siempre es susceptible de corrección por la cirugía. Por ejemplo, pacientes con enfermedad cardíaca orgánica y signos marcados de insuficiencia cardíaca, grados avanzados de insuficiencia pulmonar, hepática, renal o endocrina. En la clase 5, el enfermo es un moribundo que no sobrevivirá 24 horas sin operación o tiene una pequeña oportunidad de sobrevivir con una operación en situación desesperada. Por ejemplo, un aneurisma abdominal roto con estado de choque, traumatismo cerebral mayor con hipertensión intracraneal progresiva, una embolia pulmonar masiva. La mayoría de estos pacientes requiere de una operación como una medida de reanimación con muy poca anestesia o sin ella. En el estado E es el caso de una operación de urgencia. Antes del número romano de la clasificación se coloca la letra E en cualquiera de las clases antes mencionadas cuando se opera como emergencia y se considera una mala condición física. El número 2 es un índice multifactorial de riesgo cardíaco en intervención quirúrgica no cardíaca, o también conocido como de Goldman. En este cuadro podemos apreciar los criterios de Goldman, entre los cuales se mencionan algunos criterios y su calificación en puntos. Por ejemplo, el ruido de galope o tercer ruido audible o distensión de las venas yugulares, el cual equivale a 11 puntos, o bien el riesgo de tener más de 70 años, el cual equivale a 5 puntos. En este siguiente cuadro podemos apreciar la continuación de los mismos criterios, en donde encontramos los faltantes, así como su puntuación, y finalmente el índice de Goldman, de 0 a 5, de 6 a 12, de 13 a 25 y mayor de 26, el cual nos indica el riesgo de una complicación cardíaca en porcentaje, por ejemplo de 0 a 5 puntos, el 0.7%, de 6 a 12 el 5%, de 13 a 25 el 11%, y más de 26 nos indica un 22% de riesgo. Incluso nos indica el riesgo de muerte, que equivale correspondientemente y respectivamente al 0.2, 2%, 7% y 56%. Por otro lado encontramos el índice de Eagle y colaboradores, el cual es más sencillo y se valora conforme a 5 marcadores, que corresponden a la edad mayor a 70 años, si existe la presencia de angina de pecho, si existe un infarto del miocardio por una historia clínica o bien por una onda Q en el electrocardiograma, si existe insuficiencia cardíaca congestiva y bien si existe también la diabetes mellitus. De acuerdo a ellos se establecen 3 grupos. El primero, el grupo de bajo riesgo, en el cual el paciente pues no se encuentra con ninguno de estos marcadores. El segundo grupo, el grupo de riesgo intermedio, en el cual el paciente tiene 1 o 2 marcadores. Y el grupo de riesgo mayor, en el cual el paciente tiene más de 2 marcadores. Por otro lado, una de las evaluaciones de mayor importancia durante el preoperatorio consiste en reconocer en cada paciente las probabilidades de que llegue a sufrir una enfermedad tromboembólica. La formación de un trombo o de un coágulo en el interior de los vasos venosos es resultado del reposo prolongado en cama, de una lesión del endotelio de las venas o de estados clínicos donde la sangre es más coagulable que lo normal. El padecimiento se conoce como trombosis venosa, tromboflebitis o bien una flebotrombosis. Por lo general afecta a los vasos profundos de las extremidades inferiores y causa alteraciones locales que son resultado de la presencia física de coágulos o trombos de diferentes dimensiones, pero el mayor peligro consiste en la eventualidad de que dichos trombos puedan ser liberados a la circulación venosa y lleguen a destruir los vasos pulmonares. A todo el problema se le conoce como enfermedad
tromboembólica y representa una de las facetas más siniestras de la patología humana. Los factores de riesgo de la enfermedad tromboembólica son la inmovilización en cama por más de 7 días, el uso de anticonceptivos orales, la fibrilación auricular o la insuficiencia cardíaca, los traumatismos pélvicos o de cadera, la obesidad mayor de 20%, las neoplasias, sobre todo de pulmón, páncreas, aparato digestivo, genitourinario, deficiencia de antitrombina 3, proteína S o proteína C, policitemia, eritrocitosis o trombocitosis y el antecedente de enfermedad tromboembólica previa, así como una homocistinuria o una insuficiencia venosa. Por otro lado, el periodo neonatal y la prematurez también representan un factor de riesgo. Los pacientes en esta edad tienen un gran poder de recuperación, pero su capacidad de adaptación es muy reducida en el caso de los neonatos y prematuros. El organismo inmaduro es inestable y esta condición influye en la estimación del riesgo operatorio. Por otro lado, la senectud, el decremento funcional propio de la involución que hace susceptibles a estos pacientes a complicaciones pulmonares, cardiovasculares, tromboembólicas, urológicas y psiquiátricas muy frecuentes y que aumentan el riesgo. Por esta razón, si el paciente tiene una edad mayor de 70 años, se eleva la puntuación de Goldman. La obesidad. Se entiende por obesidad al exceso de más de 20% sobre el peso ideal y el exceso mayor a 100% por obesidad mórbida. La experiencia ha demostrado que el sobrepeso es el factor más importante y puede aumentar el peligro de complicaciones perioperatorias. Estas posibilidades son proporcionales a la magnitud del exceso. Las personas obesas toleran mal los cambios fisiológicos bruscos, aumenta la probabilidad de que se presenten problemas técnicos y mecánicos. Las heridas cicatrizan mal porque se infectan con facilidad. El manejo de la enfermería es difícil por el sobrepeso, además de que la recuperación es larga y problemática. La convalecencia prolongada en cama hace más susceptibles a estas personas a complicaciones con enfermedad tromboembólica. La obesidad se asocia con frecuencia a otras enfermedades como hipertensión, isquemia miocárdica, diabetes e insuficiencia venosa de extremidades inferiores, entre otras. Por lo tanto, la sobrecarga que representa la agresión quirúrgica puede sobrepasar la capacidad de reserva del aparato cardiovascular. Si se trata de cirugía electiva, se debe postergar hasta tener al paciente cerca del peso ideal. La diabetes mellitus. Se acepta que el riesgo del paciente diabético controlado es similar al de los enfermos no diabéticos, pero en los enfermos con diabetes complicada la morbilidad se eleva de manera considerable y las complicaciones múltiples van desde el aumento de la frecuencia de infecciones y trastornos de la cicatrización hasta las descompensaciones metabólicas, hídricas y electrolíticas graves, las cuales suelen presentarse en las operaciones de urgencia en diabéticos descompensados en estado hiperosmolar. Las enfermedades respiratorias. Si el enfermo sufre de una infección aguda de las vías respiratorias, no se recomienda efectuar una intervención quirúrgica electiva. Las alteraciones deben ser corregidas antes de una operación urgente. Como la respiración es una función vital determinante en la evolución de las enfermedades que se operan, siempre que sea posible se deben identificar las alteraciones en la ventilación, en la circulación pulmonar o en el intercambio de gases. Las enfermedades pulmonares crónicas de tipo obstructivo o restrictivo aumentan el riesgo operatorio y requieren evaluación con pruebas funcionales respiratorias y el manejo especializado. Por otro lado, la enfermedad renal. Cuando hay una nefritis, insuficiencia renal aguda o padecimientos renales agudos, está contraindicado cualquier operación que no sea urgente. La insuficiencia renal crónica de manifestaciones moderadas no es una contraindicación para la intervención quirúrgica y los clínicos suelen evaluarla con exámenes que cuantifican la depuración de creatinina en orina. Si los pacientes tienen una tasa de filtración glomerular menor de 30%, se eleva la morbilidad debido a que se presenta con frecuencia alteraciones electrolíticas importantes, estados de acidosis metabólica, hipertensión arterial y estados urémicos incompatibles con la vida.